Bárbaro. Bueno, Gonzalo, si querés, todo tuyo. Dale, perfecto. Lo podemos arrancar. Excelente. Bueno, buen día a todos. La idea de estos poquito más de 25 minutos, media hora, es contarles un poco, como dice el título digamos, de la charla, cómo estamos pensando desde nuestra plataforma la integración de resultados de IA, obviamente aplicados a algoritmos de detección de hallazgos en imágenes, en diagnóstico por imágenes, digamos, imágenes digitales, del mundo de las modalidades DICOM que conocemos, en el flujo del radiólogo, de una forma que sea práctica y que logre finalmente una adopción real y con beneficios para todos los participantes. Eh, entonces, solamente contarles un poco puntualmente en radiología, es que estamos trabajando eh, para después darles un ejemplo práctico con unas pantallas de lo que estamos diseñando respecto a esto de integrarlo como parte del flujo de trabajo. Primero, no relacionado con el informe en sí mismo, pero sí, obviamente, los algoritmos tradicionales de postproceso que nuestra plataforma Enterprise Imaging o PACS, como se conoció toda la vida, eh, hacían con el viejo approach de generar un algoritmo, planteando, digamos, una tesis de detección, haciendo un algoritmo que detecte ciertos patrones y probando. Se están migrando, obviamente, de la mano de, como ustedes conocen, el aprendizaje no supervisado, el famoso machine learning, cosas que hacíamos en el pasado de detección de, por ejemplo, mamografía, detección de contorno de piel para la inversión de blancos por negros que no afecten a la visión, alineación de pared torácica, alineación de pezón, etiquetado de columna, todo eso que en el pasado, hace más de 15, 20 años, se trabajaba con el approach, como les decía, más tradicional de generar un algoritmo y probarlo. Se están migrando a basarse en aprendizaje de máquina o machine learning, curando data y logrando mejores, digamos, eficiencias de detección de esos algoritmos. Después hay también una segunda rama, digamos, que estamos aplicando en radiología a nivel producto IA, que tiene que ver con la organización de datos. Perdón, la normalización de datos con dos focos. Uno es todo lo que históricamente hicimos respecto a la visualización, los famosos protocolos de display, etcétera, que se hacían basados en etiquetas de los estudios DICOM, que obviamente cuanto más normalizado está el flujo de integración con la lista de trabajo y con los sistemas que alimentan esa lista de trabajo, GIS, RIS, etcétera, tenía mejores resultados, pero obviamente eso basado en también Machine Learning va a lograr que el día de mañana los protocolos de visualización sean más inteligentes y puedan casi, digamos, predecir el comportamiento de lo esperado por el usuario sin tener que crear esas reglas que muchas veces hay casos muy específicos y granulares que escapan a esa configuración. Y también la gestión inteligente de lista de trabajo. Nosotros hace un tiempo ya comenzamos a hablar de orquestación de flujo de trabajo, buscando, digamos, que el estudio sea informado de acuerdo al tipo de estudio y al momento en el tiempo que ingresan ese flujo por el radiólogo más apto y no sea una decisión del usuario filtrar. Todo eso hoy se normaliza con reglas, subespecialidad, relacionamiento, etcétera. Son reglas de etiquetado que se hacen al ingreso del estudio, pero que el día de mañana también aplicando, no es el día de mañana, bastante cercano, poder comenzar a aplicar Machine Learning para que esas reglas, digamos, puedan lograr cierta automatización eh, y pues puedan mejorarse y no requieran de un usuario para detectar ciertos patrones de escalamiento que no están detectados originalmente. Y lo que es el motivo de esta reunión es esta charla, es cómo integrar funcionalmente los resultados de diferentes aplicaciones, de diferentes algoritmos que hay en el mercado, de diferentes
radiólogo, el cual está acostumbrado, digamos, a trabajar en nuestra plataforma que... Entonces, como les decía, estado actual. Todos conocemos que hay un... mejorando la calidad, etcétera. Pero esa adopción total, digamos, obviamente es lenta para el radiólogo estos mecanismos, y en muchos casos lo que hace es no estrictamente mejoran la productividad, como fue en su momento quizás el reconocimiento de voz u otras tecnologías aplicadas al flujo de trabajo, y hay que adoptarlo de una forma en que el radiólogo pueda seguir haciendo el flujo de lectura como estaba acostumbrado. Si empezamos a convertir eso en, obviamente, en información súper enriquecedora para la calidad diagnóstica, pero quizás si empezamos a integrar para un algoritmo con un pop-up, otro algoritmo es una serie que llega y demás, tiene que, como le va a insumir un poco más tiempo al principio, poder revisar todo y ver si, digamos, utiliza esa información o no, si está de acuerdo o no. Entonces la idea es mostrarles dónde nosotros pensamos que se puede insertar en algo que está acostumbrado a hacer hoy, en nuestra plataforma al menos, así logramos esa adopción. Y después en general, obviamente, retos, como todos conocen, tenemos en radiología retos normativos, financieros, como toda tecnología nueva, puede ser excelente para la calidad del diagnóstico y beneficioso para el paciente, pero tiene un costo que alguien debe pagar, los reintegros en principio no lo tratan, como no fue las imágenes digitales en el pasado, entonces también hay... estabilizando un poco, pero obviamente los primeros resultados de algoritmos eran dependientes obviamente de las poblaciones y las características de las poblaciones, y también de los equipos y las fuentes de información. Y en algunos casos, como decía, insumen una carga adicional. En algunos casos es beneficiosa y le quitan tiempo a otros procesos que eran más manuales, pero en otros, si es solamente una información que es complementaria y quizá no tan relevante a la razón de la orden, quizá les insuma unos minutos más leer ese informe, ver ese pop-up, etc. Y por lo menos nuestra visión es que no hay cambios significativos en los tiempos de lectura hoy por hoy. Entonces, tenemos como les decía, nosotros creemos que el futuro de la IA aplicada a radiología está en el flujo de trabajo. ¿Cómo podemos integrar de una forma que logremos dos cosas? Obviamente, incrementar la calidad de los estudios, pero asimismo aumentar la productividad, o al menos no perjudicar la productividad actual, de forma que sea simple el uso y que se pueda consumir en el flujo que el radiólogo está acostumbrado a trabajar. Entonces eso, bueno, es lo que está trabajando en este momento, es una etapa de diseño. Tenemos algunas cosas que después les puedo contar, si tengo tiempo, respecto a, hoy estamos integrando algunos resultados, pero no en la forma que lo vamos a ver, que es lo que nosotros creemos que va a ser lo más eficiente a futuro. Entonces, hoy contamos con de reciente lanzamiento en algunos países de algunas regiones del mundo. Todo parte de un marketplace de algoritmos donde diferentes vendors pueden ofrecer desde un punto, eso tiene muchísimas ventajas, el esquema de marketplace, porque para nuestros clientes hay un solo punto de contacto, una sola integración. Y a partir de eso nosotros podemos trabajar en esto que les voy a contar ahora, que es cómo integrarlo en el flujo de trabajo actual de la plataforma. Entonces hay una oferta de algoritmos y idealmente esos algoritmos van a trabajar y van a servir básicamente para dos
con dos fines en la radiología. Uno puede tener que ver con la priorización de la lista de trabajo, digamos decir, un triage basado en IA, sobre todo en lo que tiene que ver con resultados críticos. Hoy ya lo estamos haciendo por fuera del marketplace, con algunos proveedores o unas soluciones. Recibimos una alerta de un resultado crítico y podemos integrarlo en las listas de trabajo típicas de RIS o de PACS y recibir algunos resultados e insertarlos en una plantilla. Lo que les voy a contar ahora con un ejemplo práctico es cómo vemos el futuro de eso creando bookmarks y demás en tiempo real que ahora les voy a comentar. Entonces decimos, para nosotros la IA es una parte inherente del flujo de trabajo de radiología y tenemos un recorrido, lo que sería un flujo de trabajo con este objetivo. En este caso es una resonancia de rodilla que tiene un solo hallazgo, porque obviamente los hallazgos múltiples también son un desafío para trabajar en este tipo de integraciones. Pero a través de este ejemplo simple, les voy a mostrar un poco cómo se está diseñando esa integración. Entonces, primero, como les decía, los estudios salen de la modalidad o del PACS al marketplace o alguna implementación quizá local de algún algoritmo o cloud por fuera del marketplace. Digamos, eso está... nosotros primero lo vamos a lanzar para nuestro propio marketplace, pero técnicamente, digamos, sería replicable en otros escenarios. Llega al hospital para hacer el procedimiento, las imágenes salen del equipo o del PACS a través de una regla de enrutamiento, pasan por un algoritmo y ese algoritmo podría devolver un hallazgo. En este caso, tengo una bandera en la lista de trabajo que lo indica como tal. Como es una rotura del ligamento de rodilla, no es un resultado crítico como un hemotórax o como un sangramiento intracraneal, pero tengo las opciones de trabajar con esos indicadores para por lo menos que haya una indicación visual de que hay un hallazgo de IA crítico o no crítico, digamos. Y idealmente cuando paso sobre el mouse, podría haber un resumen en una tabla de qué tipo de hallazgo es. Ahí ven una tabla con diferentes atributos, puntualmente en este caso, qué tipo de patología que es una ruptura, en qué zona está y demás. Entonces, cuando abro el estudio, deberían pasar dos cosas. Nosotros ya, y ahí a un pequeño paréntesis, desde hace un tiempo en la plataforma trabajamos con el concepto de bookmark o hallazgo o favorito. Es difícil de definirlo. Bookmark creo que es la mejor. O marcador creo que está bueno en español. Y tiene que ver con que cualquier anotación, que típicamente era sí, una anotación que se guardaba en un DICOM overlay en la imagen, hoy nosotros hace bastante tiempo creamos una tabla de hallazgos. Esos hallazgos pueden ser hallazgos planos, hechos con una herramienta de ROI, con una longitud. No solamente guardamos en qué imagen y en qué serie está, sino que guardamos ese atributo. Y además ese atributo lo podemos comparar, sea volumétrico o no. Si es una medida de, no sé, un diámetro, podemos compararlo en el tiempo y generar gráficos y demás. Entonces, la idea es integrar los resultados de IA en esa misma forma de trabajo. Entonces, el algoritmo detectó, hay una integración previa que después podemos discutir un poquito, basada probablemente en una combinación de reportes estructurados DICOM, los famosos DICOM SAR, imágenes con indicaciones visuales, GSPS, o sea, los Grayscale Presentation States, algo de Fire quizá también, por lo que estuve hablando con los líderes de producto, todavía es muy nuevo la adopción. Se está discutiendo a nivel de investigación un perfil, digamos, de Fire, que es el Fire Air, Artificial Intelligence Results, pero todavía, digamos, en real no hay nada al respecto.
Pero bueno, son todas las formas en las cuales nosotros vamos a tener que tomar esos resultados y crear nuestro propio esquema de bookmarks. Entonces, volviendo al tema, abro el estudio, veo un indicador, ya lo había visto en la lista de trabajo, configurable o no, y tengo un indicador de que hay un hallazgo, y también de la misma forma que lo hice en la lista de trabajo, puedo pasar por él y ver un resumen, digamos, de las características del hallazgo. Al mismo tiempo, se crean automáticamente para ese estudio esos marcadores. Podría haber más de uno también. Entonces, por un lado tengo el existen hallazgos, y si voy a la tabla de hallazgos, eh, puedo ver los que se precrean. De diferentes formas, acceder a la información. Es posible, como les decía, que existan varios, entonces puedo verlos directamente desde una tabla, todos los detectados por el algoritmo y sus características. Y a partir de esos marcadores tengo diferentes opciones, o voy a tener diferentes opciones. Aceptarlo, rechazarlo, editarlo, y también, idealmente, deberíamos tener un mecanismo por el cual hallazgos no identificados por el algoritmo los podamos guardar como bookmark, como es hoy, digamos, hoy claramente cualquier hallazgo por parte del radiólogo se puede guardar como un marcador, pero si lo podemos integrar también de esta misma forma, tendríamos también data súper importante para intercambiar con el proveedor del algoritmo y posibilidades de entrenar, digamos, pues tendríamos la imagen con un hallazgo curado por un profesional y con ciertas características que el profesional va a cargar, el radiólogo va a cargar manualmente, y ahora les voy a mostrar cómo es nuestra idea a nivel diseño de cómo. Entonces, el flujo de aceptación, obviamente hago un clic en el hallazgo, lo acepto, y esto va a tener relación con la plantilla. Nosotros también hace mucho tiempo comenzamos en el mercado a un poco evangelizar con este concepto del informe multimedia, la posibilidad de autoinsertar información en las plantillas de diferentes fuentes, del mundo ICOM, del mundo HL7 y de otros más, digamos, de SARS, dosis. Ahora con resultados de IA, no solamente aceptar ese marcador, sino automáticamente mapearlo a una sección específica del informe. Y una vez que lo acepto, se autocompleta con, digamos, cierto texto prearmado y información cuantitativa que viene del marcador. Y obviamente después el radiólogo puede editarlo, dictarle más conclusiones, corregirlo manualmente, dictar y que se transcriban, digamos, en los flujos tradicionales que conocemos. Pero en principio, poder, aceptando el marcador, relacionar esa información del marcador automáticamente en la plantilla. Flujo de rechazo, entonces voy a rechazar, se va a quitar como bookmark. El flujo de edición, voy a hacer clic obviamente y poder editar. Esa edición va a tener que ser estructurada a partir de un catálogo para que después sea funcional, digamos, a la retroalimentación de los algoritmos. Y esto mismo, que creo que se los muestro un poquito más adelante, lo va a hacer no solamente desde del marcador en sí mismo, sino también a través del texto del informe. Entonces podría cambiar, no sé, el grado, el tipo de estructura y demás, de una forma jerárquica, de tal forma que no solamente va a cambiar el texto del informe, sino va a servir después para retroalimentar el algoritmo. Y si existiera si detectara el radiólogo un hallazgo, quizás no es importante para este tipo de procesamiento, pero que no está identificado por el algoritmo, también puedo crear un marcador manualmente, como lo puedo hacer hoy, digamos, en la plataforma. Clasificarlo de la misma forma, con la misma jerarquía y los mismos atributos que tiene el hallazgo que viene del algoritmo.
y guardarlo en el sistema de tal forma que podría integrar también esa información para entrenamiento. Ok. Y también les decía que yo podría hacerlo directamente desde el informe, hacer un cambio en la clasificación y eso impacte también en el marcador. Un resumen para finalizar, y perdón si fue muy rápido, pero solamente tengo 25 minutos. Entonces los resultados están estructurados y sellados, tienen un contexto, están centrados en hallazgos. Ese procesamiento, preprocesamiento, permite crear marcadores que el usuario, crear marcadores cuando ingresa al estudio. Cuando el radiólogo abre el estudio, va a tener la posibilidad, o debería tener la posibilidad, de aceptarlos, rechazarlos, editarlos, o incluso indicar algún hallazgo omitido que sirva después, o sea, funcional para la retroalimentación del algoritmo. Y que, como vieron, sea súper práctico la forma en que ya tengo precargados esos hallazgos. Al aceptarlos, los pueda mapear automáticamente en el cuerpo, en la plantilla de informe, y poder complementar esa información, y no depender de diferentes formas que hoy tienen los algoritmos. Cada fabricante se integra de una forma diferente. Están los widgets, digamos, o pequeños programitas que tienen un pop-up, abren una ventana, abren una segunda aplicación y hacen una consulta web y me muestran un resultado, que puede ser un PDF, pueden ser imágenes, puede tener data cuantitativa. Pero, por ejemplo, si hoy quisiera tomar esa data cuantitativa, tendría que hacer un copy and paste. Todo eso quita tiempo y va un poco en contra de la adopción, digamos, en el proceso de lectura. Porque, como le decía, le agrega calidad diagnóstica y un montón de información que quizás el radiólogo en ese estadio no pueda detectar a simple vista, pero le lleva un poco más de tiempo. Entonces la idea es poder simplificar eso, que tenga esos hallazgos dentro de la plataforma de informe predetectados, y que solamente aceptándolos o rechazándolos pueda ir poblando con esa información cuantitativa el resultado del informe. Y obviamente los beneficios: aumentan la productividad, que se concentra en la lectura, y no digamos, en todo las herramientas tecnológicas que tiene alrededor, sino que no le compliquen, digamos, que sea algo funcional. Los resultados se mantienen en la base de datos y podrían servir también para, de la misma forma, retroalimentar y poder reentrenar esos algoritmos en base a lo que el uso, y no solamente con sets curados y versionamiento, digamos, los algoritmos. Bueno, creo que es un resumen súper rápido de la idea, pero bueno, llévense más que nada como nosotros estamos viendo del punto de vista del uso y de la inyección de resultados de algoritmos de inteligencia artificial aplicados a las imágenes en el flujo de diagnóstico por imágenes. Cómo vemos que o consideramos que para que sea exitoso tiene que ser parte integrada, o parte, sí, del flujo de trabajo actual, para que sea un real beneficio al radiólogo y no afecte su productividad.